Así es, gente, hice el God of War en Unreal Engine 5. Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este video en el que, bueno, por primera vez les traigo al canal un video haciendo un juego. Así que les traigo mi homenaje a God of War. Sí, estaba yo un domingo terminando de ver God of War Ragnarok, porque sí, no tengo la PlayStation 5. Pero bueno, después de terminar de ver semejante obra maestra, me senté en la computadora y me puse a tontear como siempre hago con Unreal Engine. Siempre me gusta hacer proyectos pequeños, ir probando nuevas cosas, haciendo nuevas mecánicas. Y me hizo clic la cabeza y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esto? Un God of War casero, hecho con amor y sobre todo respeto a la saga de God of War. Así que Sony, tranquilo, este proyecto no es más que un simple homenaje a su gran saga God of War y el video está hecho con fines educativos, simplemente para mostrar un poco cómo es el desarrollo de este tipo de juegos. Obviamente que estos juegos llevan años y años de desarrollo por parte de cientos y cientos de trabajadores súper talentosos, pero como yo no trabajo en ninguna empresa y ninguno de mis amigos sabe programar videojuegos, me toca hacerlo solo. Así que lo que van a ver lo empecé a desarrollar el martes 29 de noviembre y lo terminé el domingo 4 de diciembre, dedicándole unas 4 horitas por día aproximadamente. Es decir, que hice el juego en un aproximado de 24 horas. Un poquito más, un poquito menos, pero prácticamente es en 24 horas. Así que bueno, terminando la introducción, espero que les guste, que disfruten viendo el video y que se lleven lo más que puedan de todo el conocimiento que les voy a compartir a lo largo de este video acerca de la creación de videojuegos con Unreal Engine. En este caso, la versión más reciente, la 5.1. Así que, sin más introducción, vamos con el video. Bueno, lo primero que hice fue planificar todo lo que quería que tuviese el juego. Por supuesto que lo primero es tener a Kratos y su hacha Leviatán, pero después quería hacer que Kratos pueda moverse, combatir, ya sea cuerpo a cuerpo o lanzando el hacha, y esquivar. También quería hacer una inteligencia artificial que siga a Kratos y cuando esté cerca que lo ataque. A esa base, sumarle un buen escenario, efectos especiales, un menú simple y varias interfaces gráficas, como por ejemplo el HUD, donde muestra la vida y demás. Y por último, hacer unas buenas cinemáticas. Teniendo el plan en la mano, solo queda ponerse y llevar a cabo el proyecto. Lo primero que hice fue crear el proyecto en Unreal Engine. Para eso usé la plantilla de Third Person Character, ya que trae un personaje que ya tiene programado el movimiento y demás cosas que podría editarlo y ponerle a Kratos en ese personaje. Para el modelo entré a esta página que se llama Sketchfab, que es una página en donde podemos encontrar diseños 3D, tanto de pago como gratis. Y buscando un diseño de Kratos encontré este diseño que lo hizo este crack de Kratos del Fortnite. Así que lo descargué y lo cargué en Mixamo. Que para el que no sabe qué es lo que es Mixamo, es una página creada por Adobe en la que podemos encontrar un montonazo de animaciones que son gratuitas. Así que una vez que cargué el modelo de Kratos, lo que hice fue elegir las animaciones que yo consideraba que necesitaba y las descargué. Bueno, cuando importé a Kratos por alguna razón las texturas no se importaron, pero bueno, no pasa nada, lo vamos a importar más adelante, así que lo van a ver completamente blanco. Una vez que cargué el modelo y las animaciones a Unreal, me di cuenta que haber elegido la plantilla de Third Person Character fue al dope, porque el esqueleto de Unreal Engine no es el mismo que el que tiene Kratos. Así que ¿qué pasó? Bueno, tuve que hacer desde cero el controlador para Kratos. Así que creé el blueprint de Kratos, que para los que no saben qué es lo que es el blueprint, básicamente es el lenguaje de programación que utiliza Unreal Engine. O sea, el blueprint de Kratos es donde va a estar toda la programación de todas las funciones que le vamos a hacer. Así que ahí adentro cargué el modelo y le configuré un movimiento básico. Luego le creé un animation blueprint, en donde definí los estados que puede tener Kratos, que son quieto, quieto con el hacha en la mano y el último en movimiento. Dentro de cada estado van las animaciones pertinentes. Por ejemplo, en el de quieto va la animación de quieto y en el de caminar va un blend space, que eso lo creé yo. ¿Por qué? Porque el blend space lo que permite es combinar distintas animaciones y a través de un parámetro, que en este caso yo elegí el parámetro de la velocidad, ir variándolo. Por ejemplo, si la velocidad es igual a 0, la animación que se ejecuta es la de Kratos estando quieto. Ahora, si la velocidad es igual a 500, por ejemplo, se va a ejecutar la animación
que había puesto en el segmento 500, que en este caso es la de caminar. Así que en base a la velocidad va a ser la animación que se ejecuta. No le añadí un estado de salto porque, como en el juego original, acá Kratos no va a poder saltar. Y bueno, ¿cómo sabe cuándo pasar de un estado a otro? Acá, en el gráfico del evento, yo programo las condiciones necesarias para definir si quiero que Kratos esté quieto o se esté moviendo. Por ejemplo, tengo una variable que se llama ShouldMove, que la utilizo para que cuando hay un movimiento, esta se ponga en verdadero. Por lo tanto, si esta variable está en verdadero, el estado que va a tomar Kratos es el de movimiento. O sea, va a ejecutar esa animación. Ahora, cuando ShouldMove esté en falso, quiere decir que Kratos está quieto. Entonces va a pasar de movimiento a quieto. Y así también al revés y con todas las otras condiciones que puedan haber. Ya teniendo esto configurado, lo vamos a probar. Como pueden ver, XD. Faltó un paso muy importante, que es entrar al blueprint de Kratos y decirle que utilice ese animation blueprint que acabamos de crear. Así que ahora Kratos ya se puede mover. Ahora, viendo el juego funcionar, me di cuenta que la cámara está muy distinta a lo que vemos en el juego original. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente modificarle la posición. Así que la moví hasta que quedó así, que es más o menos parecido a la ubicación que utiliza la cámara en el juego original. Bien, ya teniendo todo esto, la primera función que le programé a Kratos fue la de roll, que va a ser muy importante porque con esta Kratos va a poder esquivar los ataques. La programación es muy sencilla, simplemente cuando presione la barra espaciadora le voy a decir a Kratos que ejecute un montaje de animación en el que va a tener esa animación de roll. Entonces, si lo probamos, funciona de maravilla. ¿Qué es eso? Bueno, eso pasó porque estoy apretando muchísimas veces la barra espaciadora. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Agregando un do once. Esto hará que por más que yo presione tantas veces como yo quiera, no va a ejecutar la animación hasta que termine la anterior. Y dirán, ¿por qué les explico esto? Bueno, porque esto lo usé muchísimas veces a lo largo del desarrollo de este proyecto. Ya que, por ejemplo, cuando vamos a atacar, si yo spameo mucho el clic, no quiero que Kratos haga así. Quiero que cuando termine este ataque, haga el otro. Entonces, bueno, el do once se utiliza para eso. Ya teniendo el movimiento configurado, vamos a pasar al sistema de combate. Bien, ahora importé el hacha y me pasó exactamente lo mismo que con Kratos. No se importaron las texturas, pero bueno, no importa. Quédense tranquilos que se cambian en un segundo, así que más adelante las importé. Lo primero que creé para darle funcionalidad al hacha fueron dos sockets en el esqueleto de Kratos. ¿Qué son los sockets? Bueno, son como una especie de acople que se le añade a los huesos que uno quiere. Por ejemplo, yo agregué uno en la mano derecha y otro en la espalda. ¿Por qué? Porque yo quiero que Kratos pueda agarrar el hacha con la mano derecha y también se la pueda dejar en la espalda. Por defecto, el hacha va a estar adjuntada al socket de la espalda. Es decir, cuando nuestro personaje se genere, Kratos va a tener el hacha en la espalda. Cuando yo apriete la E, va a reproducir la animación de agarrar el hacha y en el momento exacto yo le voy a decir que cambie el socket al de la mano. Entonces ahora el hacha va a estar adjunta al socket de la mano. Y así lo hacemos al revés para cuando queramos guardarlo. Y algo muy importante fue decirle que para poder equipar o desequipar el hacha no tiene que haber movimiento. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque si se fijan, si yo me estoy moviendo y equipo o guardo el hacha, se ejecuta la animación correctamente, pero claro, yo me estoy moviendo y vean que las piernas de Kratos están retiesas. Bueno, ¿eso por qué es? Porque se está ejecutando la animación de equipar, pero la animación de equipar está quieto y yo me estoy moviendo. Para solucionar esto, la mejor forma es hacer un blend space por capas de hueso. Entonces yo le puedo decir que cuando se esté moviendo, si ejecuta la animación de equiparse, que de la mitad para arriba ejecute la animación de equiparse y de la mitad para abajo que ejecute la animación de caminar. Pero como era alto laburo y yo quería hacerlo lo más rápido posible, le puse esa condición, que si se está moviendo, por más que apriete la E, no se va a equipar. Te tenés que quedar quieto para equiparse. Entonces así evito que se vea feo. Ahora a las animaciones de ataque le creé a cada una un montaje de animación. Esto para que cuando yo presione la tecla que definí para hacer el ataque, que es el botón izquierdo del mouse, cuando yo lo presione va a reproducir la animación del primer ataque. Ahora, si justo cuando está por terminar yo lo vuelvo a presionar, va a reproducir la del segundo. Y así con todos los ataques que yo pueda agregarle, que le agregué 3. Ahora, supongamos que presiona y hace el ataque. Bueno, se termina de hacer la animación. Pasan cierto tiempo y no presionó. Bueno, se reinicia un contador. ¿Esto para qué es? Bueno, para hacer un sistema básico, pero muy básico, de ataque con combos. O sea que si presionamos muchas veces, va a hacer los 3 ataques. Ahora, si yo presiono, por ejemplo, 2 veces, hace el primero y el segundo. Me espero 2 segundos y vuelvo a presionar. En vez de hacer el tercero, como pasaron 2 segundos, va a ser el primero. Así que bueno, eso es un poco sencillo, pero funcional. Ahora creo un sistema de vida.
que inicialmente arranca en 100, pero cuando recibe cualquier tipo de daño, esa cantidad se le resta a la vida que tenemos. Y en el caso de llegar a 0 se ejecuta un custom event que se llama morir. Que bueno, cuando se ejecuta este custom event reproduce la animación de muerte y desactiva la entrada al jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que esté muerto, por más que yo apriete el de moverse, el de hacer el roll, el de atacar, Kratos no me va a responder, Kratos no va a hacer nada porque bueno, está muerto, así que está bien hacer eso. Ahora hice un widget. ¿Qué es lo que es un widget? Básicamente una interfaz gráfica. Le llamé HUD y acá es donde agregué dos barras de porcentaje, una para la vida y otra para la furia. También agregué un par de imágenes que hice en Photoshop, que lo que va a hacer es que cuando tenga el hacha equipada se muestre y cuando me la guarde desaparezca. Es un pequeño detallito. Así que ahora creé la función This is Sparta, que básicamente cuando aprieto la F, si la barrita de furia está al 100, lo que va a hacer es una animación en la que Kratos va a gritar como en el juego original y va a potenciar todos los ataques, y el tercero lo va a cambiar por uno que está más chetado. A eso le creé un custom event para que consuma la furia. Una vez que se ejecutó la función de furia, se va a estar llamando este custom event para que cada cierto tiempo se vaya vaciando la barrita de furia. Entonces tenés ese tiempo hasta que la barrita llega a 0 con los ataques chetados. Una vez que la barrita ya llega a 0, Kratos vuelve a tener los ataques por efecto. Se reduce también la velocidad de movimiento, que eso no lo comenté, pero cuando vos usas furia, Kratos se mueve más rápido. Y para que la barrita de furia se vuelva a recargar, le añadí a los ataques que cuando se complete uno con éxito, se sume una pequeña cantidad de furia. Entonces, una vez que gastamos la furia, si volvemos a golpear a algún enemigo, vamos a ir recuperando hasta llenarla. También creé un widget para que cuando Kratos muera, nos dé la opción de reiniciar el nivel. Esto lo hice muy simple, puse una imagen que hice en Photoshop, un botón que dice reiniciar, y cuando lo toco, ejecuta este comando que están viendo en pantalla y reinicia el nivel. Para concluir el sistema de combate, le agregué colisiones al hacha, que se activarán o desactivarán por medio de notificaciones que voy a poner en las animaciones de ataque. Es decir, que el hacha solo va a hacer daño cuando las colisiones estén activadas, que eso lo defino yo en las animaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que la colisión del hacha siempre está activada. Si yo me acerco caminando a un enemigo y lo toco apenitas con el hacha, le va a hacer daño. Y esa no es la idea. La idea es que solamente haga daño el hacha cuando nosotros apretemos el botón de ataque. Así que por medio de las animaciones, cuando arranca, le digo que active la colisión para que pueda hacer daño, y cuando termina que la desactive. Por lo que si la colisión está activa y choca con un enemigo, le va a aplicar cierto daño que depende del tipo de ataque que estemos realizando. Es un método muy sencillo pero eficaz. Y por último, le creé el sistema de lanzamiento del hacha. Que a ver, no me quería complicar tanto, así que hice el método más sencillo a mi parecer. Que básicamente es crear una segunda hacha que va a ser un proyectil. Va a tener un componente de movimiento de rotación, entonces cuando se crea esa hacha en el escenario, va a salir disparada. ¿En qué dirección? En la que estamos apuntando con la cámara. No le agregué un marcador de puntero porque con esto ya simplemente soluciono el tema del apuntado. Donde nosotros miremos, al lanzar el hacha va a salir en esa dirección. Bueno, va a salir disparada girando y cuando choque con algún elemento se va a detener y va a quedar fija ahí y se va a clavar. En caso de chocar con un enemigo, lo va a traspasar, pero le va a aplicar daño. Ahora, ven que funciona, pero yo les dije que usé dos hachas, o sea, la que ya teníamos y esta. ¿Por qué se ve solo una? Mira este truco. Lo que yo hago es que cuando voy a lanzar el hacha, en cierto punto de la animación de lanzamiento, se va a poner invisible el hacha que nosotros tenemos equipado. No la vamos a ver. Y en ese mismo instante se va a generar el proyectil nuevo del hacha, entonces va a salir disparado. Y lo mismo al revés. Cuando yo la llame, que bueno, me faltó mencionarlo, creé una función con la que puedo recuperar el hacha. Cuando yo la llamo, va a venir el proyectil y al impactar con la mano de Kratos, se va a destruir. Y al mismo tiempo, el hacha que teníamos equipada se va a hacer visible. Entonces da la sensación como si estuviéramos lanzando la misma hacha que ya teníamos equipada, pero en realidad eso no es lo que pasa. Estamos generando una nueva, después la destruimos y le cambiamos la visibilidad a la que ya teníamos. Como lo de recién, un truco sencillo pero eficaz. Bien, ahora toca una parte muy importante y, si se quiere, difícil. La inteligencia artificial. Hay varias formas de hacer una inteligencia artificial. La más común y más famosa son los árboles de comportamiento, pero llevan un poquito más de tiempo en ponerlo a andar y que funcione bien. Yo quería hacerlo lo más rápido posible, por eso lo que hice fue crear un NPC básico con su modelo y sus animaciones y le añadí un componente que se llama Pawn Sensing. Básicamente lo que hace esto es darle un sensor de cierto rango al NPC en el que cuando detecta cosas hace algo.
que ese algo es lo que nosotros le programemos. Así que yo le programé que cuando detecte que está Kratos, lo siga, que vaya a su posición y cuando esté en un rango aceptablemente cerca, empiece a reproducir animaciones de ataque. Y acá hice lo mismo que con el hacha, pero en vez de tener una sola colisión, va a tener dos, una para cada mano. Entonces, por medio de las animaciones, yo le digo cuándo activarlo y cuándo desactivarlo para que me haga daño. También le creo un sistema de vida básico, con la diferencia que cuando llega a 0, reproduce la animación de muerte, pero después de cierto tiempo desaparece del mapa. ¿Por qué hago esto? Bueno, principalmente para quitarle carga al juego, es simplemente por un tema de optimización. Ahora, ya teniendo esa inteligencia artificial, ese NPC básico, lo que hice fue importar este modelo y animaciones del jefazo de turno que vamos a tener, que es un troll. Al troll descargué su modelo y animaciones del contenido gratuito que ofrece Epic Games en la tienda de Unreal Engine. Así que teniendo las animaciones y el modelo, hice lo mismo que con el NPC. Nada más que este, bueno, tiene otras animaciones y es un poquito más grande y hace más daño. Así que ahora, por último, para acabar con la inteligencia artificial, creé un sistema de rondas, de oleadas, que funciona de la siguiente manera. Cuando yo mate a un NPC, si yo tengo el sistema cargado en el mapa, que lo tengo que tener porque si no, no funciona, el sistema lo va a detectar como muerto. Entonces, ¿qué va a hacer? En una posición específica va a spawnear 2 NPC más. Y va a contar eso como la primera ronda. Y de paso lo que hice fue crear un widget para que diga ronda 1, ronda 2, ronda 3. Así dependiendo del número de rondas va a ser el mensaje que va a salir. Así que una vez que yo destruya esos 2 NPC, va a spawnear 4 y así infinitamente hasta que llegue al número que yo le indico acá. Que bueno, para no hacerlo tan largo, yo le puse un 3. O sea que solamente tengamos 3 rondas. Bien, ya teniendo todo esto, nos estaría faltando algo muy importante, que son los sonidos. Así que comencé a agregarle sonidos a cada elemento, a cada cosa que lo requiera. Por ejemplo, para Kratos usé los sonidos del juego original, pero para los demás cosas y efectos, como el troll, por ejemplo, usé una página que se llama freesound.org, que bueno, hay un montonazo de sonidos gratis que tienen licencia libre para usarlo en lo que sea. También de paso se me ocurrió agregar efectos especiales. Cuando impacta el hacha, cuando un enemigo es golpeado y salta sangre, etcétera, etcétera. Que la saqué de unos packs gratuitos que ofrece Epic Games también en la tienda de Unreal Engine. Después importé unas buenísimas canciones del soundtrack original de God of War que van a irse reproduciendo y alternando de acuerdo a la situación que se va dando en el gameplay. Como la idea es hacer el juego en el menor tiempo posible, ya de entrada sabía que no me iba a poner a diseñar un mapa. Así que busqué uno en la tienda de Unreal Engine que yo viera y dijera, este tranquilamente podría ser un mapa de God of War. Así que encontré este que también es de la colección gratuita de Epic Games, por lo que cualquiera lo puede usar siempre y cuando sea dentro de Unreal Engine. Y esto que hace Epic de sacar un contenido de impresionante calidad gratis es muy bueno, no solo por el tema de aprovechar y ahorrar el tiempo de usarlo, sino que de esta forma vos ves cómo los profesionales desarrollan este tipo de cosas. Por ejemplo, un mapa, vos ves cómo un equipo de profesionales distribuyó de cierta manera para que el rendimiento sea el óptimo, puso las texturas de tal forma y así que bueno, eso es un recontra 10 por parte de Epic, son unos capos por hacer eso, ¿eh? Bueno, ya teniendo casi todo, por último viene la cereza del pastel. Las cinemáticas. Aunque antes hice un menú principal muy básico con 3 botones, con el de jugar, con el de controles, que bueno, ahí vamos a poder ver los controles ya sea del teclado o del joystick, que son 2 imágenes que hice en Photoshop, ahí muy rápido, y el último que es el de salir. También le agregué una casillita abajo a la derecha que es para activar la sincronización vertical, porque si no, bueno, mi gráfica salía volando. Lo tenía que limitar a 60 sí o sí, porque si no me andaba a 120 FPS y la temperatura boom boom boom. Así que bueno, ahora sí. Para crear las cinemáticas creé un sequencer en donde simplemente añadí una cámara y a Kratos. ¿Por qué una sola cámara? Porque bueno, si se fijan las cinemáticas de God of War no tienen cortes. Es siempre una cámara siguiendo y cambiando de posición. Así que bueno, respeté esa parte. Así que cada cinemática solamente tiene la cámara y Kratos. Y bueno, si en alguna situación amerita añadir otro objeto, los añado pero de forma spawneable. ¿Por qué? Porque no quiero que estén siempre en el nivel. Quiero que solamente spawneen cuando la situación la merite, que sería en una cinemática, por ejemplo. Hacer una cinemática no es nada complicado. El tema es que hay que dedicarle mucho tiempo o el necesario para que salgan las cosas bien.
Yo las 3 cinemáticas que van a ver en el gameplay a continuación, la hice entre el viernes 2 y el domingo 4, dedicándole unas horitas por día a cada una. Así que bueno, le di mi máximo esfuerzo en el menor tiempo posible para que quedaran lo mejor posible. La creación de la cinemática es como la edición de video. Nosotros tenemos una línea de tiempo en la que podemos poner objetos y modificar su posición, su tamaño, si emite ruidos, si hay partículas, si no, con los famosos keyframes, que en español serían los fotogramas clave. O sea que yo puedo arrancar en el fotograma 0 y la cámara apuntando a la pared, y en el fotograma 1 yo digo que apunte al monitor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cámara? De 0 a 1 va a hacer esto. Y así como hay que ir jugando con los distintos componentes que tenemos en escena. Así que una vez que terminé que todo lo anterior que hice funcione en sintonía y armonía, el juego ya está terminado. Lo que les quiero aclarar a todos antes de que vean el gameplay es que lamentablemente el gameplay que van a ver está a esta calidad gráfica. Sí, en medio. ¿Por qué? Bueno, porque en Ultra me va a 12 FPS y mi PC se quiere tirar de una montaña. Así que sí o sí me había obligado en ponerlo en gráficos medios. Pero van a ver que gráficamente, a pesar de que esté en medio, se ve espectacular. Así que yo les comento esto para que se hagan una idea de que si estuviese en Ultra, esto se vería el doble o quizás el triple de mejor de lo que lo van a ver ahora. Así que sin más que decir, los dejo con este pequeño homenaje que le hice a God of War.
Así que bueno gente, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacer este proyecto. La verdad que fue muy bueno para mí poder haberme puesto a prueba para ver si de verdad aprendí a lo largo de estos 3 años que he comenzado a usar Unreal Engine. Y la verdad que he quedado muy contento con el resultado. Me gustaría que en los comentarios me dejen qué les pareció, si les gustó, qué es lo que no les gustó, qué es lo que cambiarían y lo que quieran comentar. Así como también si quieren que haga más proyectos como este, y bueno, si es el caso, qué juego les gustaría que hiciera. Les agradezco muchísimo si dejan su like y sobre todo si se suscriben. Mirá, suscríbete y poné la campanita en desactivada. No te molesto ni nada en tu panel de YouTube, no te llegan notificaciones mías, estoy como un fantasma. Pero vos con tu suscripción me ayudas un montón a seguir con este canal. Así que bueno gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Mi nombre es Enzo y nos vemos en la próxima.